hermanos, qué privilegio que pueda estar una vez más con nosotros. Es un placer que pueda estar conectado a través de nuestra plataforma. Es un privilegio, estamos iniciando un nuevo lema, como ya lo habíamos dicho en los servicios anteriores. Estamos iniciando un nuevo lema y queremos que usted sea parte de cada uno de los servicios que tenemos preparados para cada uno de ustedes. Aquí me encuentro con Enrique. Así es, hermanos, gracias por estar, ¿verdad?, en la página de nuestra iglesia. Esperamos que este programa el día de hoy pueda ser de mucha bendición para su vida. Esperamos de que usted pueda, ¿verdad?, estar atento, siempre pendiente a todas las actividades. Y como decía César, tenemos un nuevo lema, tenemos una nueva serie donde tenemos muchas cosas de las cuales hablar, y ojalá que usted pueda aprender con la palabra del Señor y con cada una de las cosas que nosotros hemos preparado para usted. Así que lo invitamos para que se ponga activo en este momento, pueda disfrutar del mensaje, de las canciones y de cada una de las cosas que tenemos para este día. El mundo busqué, pudo llenarme, ningún tesoro pueda ganar, me saciará. Pues llegaste tú, me diste vida nueva. Aquí en tu amor. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Sin miedo y sin reserva, en cada fracaso las piso, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucita los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte
estoy bien conmigo. Estoy bien conmigo. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien conmigo. Estoy bien conmigo. Estoy bien conmigo. Estoy bien conmigo. Qué hermoso es adorar a Dios con todo ese júbilo que nosotros siempre tenemos. Qué hermoso es poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a quedar con un momento de anuncios y solamente le queremos recordar de que hoy a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro primer servicio. Quizás algunos no estaban acostumbrados a tener este servicio en línea por la tarde, pero ya nos tenemos que empezar a acostumbrar porque tenemos que recordar de que es domingo y que es el día de Dios, de que no tenemos que estar en nuestra casa ahí teniendo desánimo ni nada, que el hecho que estemos en nuestros hogares debemos de estar con el doble de ánimo ahí donde está, debemos de adorar siempre. También quiero que recuerde de que los días jueves a las 6 de la tarde estamos reunidos a través de la aplicación Zoom, todos los jueves a las 6 de la tarde. Ahí tenemos en un grupo. Si aún no está unido al grupo, puede contactar en la página de la iglesia, puede mandar un mensaje y nosotros le vamos a agregar al grupo y se le va a estar mandando mensajes y el link cada jueves para que usted pueda conectarse. También recuerde los días sábados para los niños a las 10 de la mañana para que pueda poner a sus niños que puedan aprender un poco más de los distintos personajes de la Biblia y que puedan ellos estar más activos, que puedan recordar de que quién es su creador. Así vamos a quedar con Enrique. Bueno, hermano, vamos a quedar con el tiempo de ofrendas, pero antes, ¿verdad? Como iglesia les queremos agradecer por la fidelidad que muchos han tenido por medio de las transferencias, por medio de pasar a la iglesia, ¿verdad? Con los sobres. Gracias porque han sido fieles dando sus diezmos, sus ofrendas, sus misiones también. Y quiero en esta mañana regalarles un versículo que aparece en Malaquías 3:10, un versículo muy conocido por muchos. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traigamos, ¿verdad, hermano? De manera íntegra, de manera completa, todos nuestros diezmos, nuestras misiones, la ofrenda a la casa de Dios para que pueda haber provisión, ¿verdad? Y que podamos recibir la bendición de Dios, como dice el versículo, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Así que quiero invitarlos a que oremos y que podamos bendecir este tiempo. Señor Dios, gracias le damos, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Dios, por cada cosa, Señor, que usted ha hecho hasta el día de hoy. Le queremos dar gracias, Señor, por todas las cosas que están sucediendo, Dios, por cada situación que podamos tener en nuestra familia, Señor, en nuestro trabajo o cualquier cosa, Señor, que está bajo su control. Le queremos pedir, Padre, que sea usted siempre proveyendo, Señor, para nuestra familia, para nuestros hogares, Dios, que sea usted siempre bendiciendo a cada uno de los hermanos, que haga con alegría, que haga con integridad, Señor, que haga de la manera fiel, Dios, que haga con generosidad de sus diezmos, de sus ofrendas, Dios, de las misiones, que sea usted bendiciendo, Dios, sus trabajos, que sea usted bendiciendo su economía, Señor. Y también, Dios, le pido por aquellas personas que no lo hacen, que usted pueda poner el ánimo, Señor, que usted pueda poner esa pasión para dar, que pueda, Señor, su espíritu encenderse, Señor, despertarse, y que puedan, Dios, ver cada una de las cosas que se están necesitando en este momento en nuestra iglesia. Y le damos gracias, Padre, por cada persona que ha estado atenta y ha estado, Señor, de manera pendiente por cada una de las cosas que hacemos. Pido, Señor, de que sea usted bendiciendo siempre a cada una de las personas que haga con alegría, y que dejamos, Dios, toda situación y cada cosa que está sucediendo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes en mí, cuando miras al corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí y llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí y llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí y llena de tu paz. Muchas gracias, Señor, por ver el corazón. Muchas gracias por no ser como nosotros, Señor, que miramos solamente lo que nuestros ojos pueden ver. Al final, Señor, agradecemos porque tú ves nuestro corazón. Gracias por siempre estar ahí, Señor. Aún cuando conoces todos nuestros fracasos y nuestras debilidades, aún tu fidelidad permanece igual. Aún tus promesas permanecen igual. Gracias porque no podemos hacer nada para cambiar eso. Háblanos en ese momento, Señor, y que disfrutamos de cantarte y adorarte. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo de celebración dominical. Es un placer poder estar con ustedes. Es una gran bendición de que podamos estar estudiando una nueva serie, ya que terminamos la serie Crecer, en lo cual hemos aprendido, ojalá que hayamos aprendido, ¿verdad?, las maneras o las áreas en las que necesitamos crecer. Pues ahora pues nos encontramos en una nueva serie que le hemos titulado Los 12. Y vamos a estar hablando acerca de cada uno de los discípulos que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender acerca de su carácter, sus características, lo que tenían cada uno de ellos como especiales y por qué razón, ¿verdad?, existen algunas
diferencias entre unos discípulos y otros en relación al llamado, en relación a la relación que tenían ellos con Jesucristo. Entonces vamos a aprender acerca de cada uno de ellos. Y quiero que podamos ir, ¿verdad?, a la palabra de Dios y podamos ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 6, el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, y podamos estudiar, ¿verdad?, la manera como cada uno de los evangelios pone en lista a los discípulos de los cuales nosotros vamos a estar aprendiendo. Cada uno de ellos en común tienen la misma lista en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en Hechos, en cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de esos libros tiene una misma particularidad, que es la manera como ellos ordenaron a cada uno de los discípulos. Sí, y a veces nos preguntamos por qué. Y a veces nos preguntamos por qué razón siempre se encuentran estos primeros 4 encabezando la lista. Obviamente porque Jesús tenía un grupo específico, ¿verdad? Podríamos decir no que Él tenía preferencias, sino que eran el grupo que era más cercano a Él. Y eso me lleva a pensar el por qué eran más cercanos a Él. ¿Por qué esos 4 que se mencionan al inicio de cada una de las narrativas de los evangelios, de los diferentes evangelios, porque ellos siempre salen encabezando la lista? Simplemente porque Jesús primeramente los llamó a ellos, pero no solo por el simple hecho del llamamiento de ellos, sino porque tenían algo, ¿verdad? Algo diferente que el Señor pudo ver en cada uno de ellos. Pero antes de entrar a la lección, quiero que podamos orar para que el Señor pueda dirigirnos y podamos aprender sobre la vida de cada uno de estos hombres. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das para poder aprender de cada uno de estos hombres que tú llamaste, estos hombres que tú entrenaste, que tú enseñaste, que tú guiaste en esta tierra, Señor, y que le mostraste cómo ellos debían de comportarse y cómo debían de ser mejores. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos ver a cada uno de estos hombres que eran comunes y corrientes, pero que se dejaron guiar por ti. Ayúdanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis amados hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, veamos el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, y vamos a leer el versículo número 14. Evangelio de Lucas, capítulo número 6, el versículo número 14, dice así: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí podemos encontrar la lista de los hombres que Jesús llamó al ministerio, tiempo completo. Pero en el versículo número 14 menciona estos 4 primeros que fueron los que Jesús llamó y que tenían algo en particular cada uno de ellos, y que eran pescadores y a la vez eran hermanos, porque Pedro y Andrés eran hermanos. También Juan y Jacobo eran hermanos, y los 4 eran pescadores. Tenían algo en común. Entonces Jesús dividió a su equipo de trabajo en 3 grupos. El primer grupo compuesto por Pedro, por Andrés, por Juan y Jacobo. Este es el primer grupo, y de este primer grupo es el que vamos a estar estudiando estos domingos. No quiero que se pierda el domingo por la tarde. El domingo por la tarde vamos a estar estudiando el segundo personaje, el segundo discípulo, que se llama Andrés, que es hermano de Pedro. Pero en esta mañana vamos a estudiar acerca de Pedro. Pero Jesús tenía algo muy especial acerca de este hombre. Algo muy especial. Algo por el cual nosotros necesitamos entender de que eran hombres comunes y corrientes. Y que Pedro no era una cosa extraordinaria. Era igual que tú, igual que yo. Pero con la diferencia de que él pudo dejar moldear su vida a través del Maestro. Así que quiero que tú puedas acompañarme y que podamos estudiar en relación a Pedro. En relación a Pedro, sí, Pedro era tan cercano a Jesús. Y nosotros tenemos mucho que podamos aprender de él. Pedro era alguien que estaba muy cercano a Jesús. Tanto así, ¿verdad?,
que el nombre de Simón era muy común en los días de Cristo. Algo que tú no puedes pasar desapercibido. El nombre de Simón era muy común en los días de Cristo. Los evangelios nos muestran en sus pasajes por lo menos 7 diferentes nombres con este nombre. 2 de ellos eran discípulos. 2 de ellos eran discípulos y se llamaban Simón. Otro era el padre de Judas Iscariote. En Juan capítulo 7, versículo 61. Tal vez no vamos a tener tanto tiempo de poder leer los textos, pero ojalá que tú puedas anotar cada uno de los textos que vamos a estar mencionando para que tú puedas repetir el video y tú puedas estar ahí, ¿verdad? Estar ahí enfocado viendo cada uno de los textos de los cuales estamos mencionando en esta mañana. Así que estaba el papá de Judas Iscariote, también se llamaba Simón, y otro fue el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz, y entre otras personas que se llamaban. El nombre Simón era un nombre muy común en los tiempos de Jesús. Era algo por el cual, ¿verdad? Era un nombre, como podemos decir, uno de los nombres que son muy comunes hoy en día. Así era Simón en los tiempos de Jesús. Hermanos, Jesús no le cambió el nombre por completo a Simón, sino que le agregó el nombre de Pedro. El nombre de Pedro. En Lucas capítulo 6, versículo 14, volvamos a leer y dice, a Simón a quien también llamó Pedro. Escucha bien. Dice, a Simón a quien también llamó Pedro. Hermanos, los escritores de los evangelios a veces le llamaban Simón y en otras ocasiones le llamaban Pedro. Es interesante notar que en la mayoría de oportunidades que Jesús le decía a Simón, es porque el discípulo había hecho algo que debería ser corregido o censurado. Muy importante eso. Cuando Jesús llamaba por Simón, a quien él le había puesto Pedro, era solamente para corregirlo, para censurar cualquier equivocación o cualquier cosa que este hombre estaba haciendo de una manera equivocada. Entonces cuando Jesús le llamaba Simón, solo me hace recordar cuando a mi esposa solo me conoce por Yescas. Y así me llama ella. Cuando ella me llama Wilfredo es porque está enojada. Y entonces yo puedo entender de que cuando me dice Wilfredo, hasta siento raro yo de que me llame Wilfredo, ¿verdad? Y normalmente ella me llama Yescas. Ella, desde que yo me casé con ella, Yescas. Y yo puedo pensar en ese momento que de la misma manera era Simón. Jesús le agrega a Pedro, no le quita a Simón, para poder siempre recordarle la manera en que cuando él lo llamara Simón era para recordar de que esa era su vida, su condición mala, su condición de hombre viejo, por así decirlo, el cual lo llamaba para censurar, el cual lo llamaba para llamarle la atención. Hermanos, interesante de que Jesús no le cambia el nombre, sino que le agrega a Pedro. Y por eso sale en el versículo 14 de Lucas capítulo 6, Simón llamado Pedro. Es lo que Jesús hace para poder agregar y poder recordar a Pedro las veces que así era llamado como Simón para poder censurar, para poder corregir a este hombre. Por naturaleza, Simón era acelerado, era impulsivo y poco digno de confianza. ¡Wow! Imagínate, dice que era poco digno de confianza, era impulsivo, dice que era acelerado, era alguien poco digno de confianza, tendía a realizar promesas que no cumplía. Ese era Pedro, ese era Simón Pedro, era alguien que prometía y no cumplía. Ese era Simón Pedro. Era de esas personas que se metían en cuerpo y alma
a una causa, pero se rendían antes de terminar. A menudo era el primero en entrar. Era el primero en entrar, pero también era el primero en salir. Era el primero en entrar, pero también era el primero en salir. Pareciera que Jesús le cambió el nombre como un recordatorio de lo que su carácter debería de ser. Porque Pedro significa, puedes anotar ahí, Pedro significa piedra firme. Eso significa Pedro. Eso era lo que Jesús estaba diciendo que él debía ser. Una piedra firme. Hermanos, vemos a Jesús diciéndole a Simón en los fracasos más notables de su carrera como discípulo. En Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dice a él, anticipándose a su traición: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Antes de que llegase la traición de Pedro, Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Desde ahí, Jesús le está diciendo: Satanás te va a zarandear. Desde ahí. Hermanos, Simón Pedro, así como sus vestigios de carnalidad y otros de espiritualidad, eran sin duda el líder de los 12. Y no sabemos esto solamente porque aparece siempre de primero, porque si tú revisas cada una de las listas en las cuales cada uno de los evangelios describe a los discípulos, Pedro siempre está encabezando la lista de los discípulos. Él siempre aparece como primero. Él siempre es el primero dentro de las listas. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y sale primero Pedro. Así hace la mención en Mateo capítulo 10, versículo 2. Y dice, y el primero es Pedro. La palabra griega para primero es protos, que hace referencia al primero en importancia. Entonces, para Jesús, Pedro era el líder principal en importancia. Era el líder principal en importancia. Aparte de Jesús, Pedro es el personaje más nombrado de los evangelios. Nadie habló con tanta frecuencia como Pedro. Y a ningún discípulo Jesús dirigió tanto como a Pedro. A ningún otro discípulo Jesús llamó tanto la atención como a Pedro. De la manera como lo llamó, de la manera también como lo pudo llamar la atención, era Pedro. No había otro. Jesús le llamó tanto la atención, pero ninguno tenía, escucha bien, tanta convicción de quién era Jesús como él. Ningún discípulo tenía tanta convicción como la tenía Pedro. Dice Mateo capítulo número 16, versículo 17, que también fue Pedro a quien Jesús llamó Satanás. ¡Wow! Imagínate. Fue tanto así que hasta Jesús lo llama Satanás. Cuando recuerdas la ocasión en ese texto cuando Pedro le dijo que no tenía que morir por la humanidad y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Le llamó Satanás. Sí, Pedro era un personaje que era muy rápido. Era un personaje que era muy atrevido. Sí, era muy atrevido. Y entonces era uno de los primeros, primero de importancia dentro del grupo de los 12. Hermanos, definitivamente Pedro era una persona que convivía con dos sentimientos. Era una persona que convivía con dos sentimientos generalmente opuestos. Por eso Jesús lo trató con más energía que a cualquier otro discípulo. Pero eso contribuyó a formar al líder más destacado del grupo. Sí, él era, algunos podríamos decir, Pedro era bien metido. Podríamos pensar en eso.
Y puedo decirte que sí, él estaba en todo. Él entraba rápido, pero también salía rápido. Era una persona que era muy impulsiva. Él trataba de hacer las cosas por impulso. Y por eso Jesús tiene una manera de tratar con Pedro totalmente diferente. Jesús lo trató con más energía que cualquier otro discípulo. Y eso contribuyó a formar a Pedro al líder más destacado del grupo. Hermanos, algunas cosas que nosotros necesitamos aprender en relación a cómo era Pedro. Y vamos a aprender algunas características en relación a él. Pedro tenía un carácter, en su carácter, cosas que toda persona desea liderar y que toda persona necesita tener como líder. Él tenía algo que cada persona debe tener como líder. Sí, hermanos. Y la primera de ellas es el deseo de saber. Pedro tenía el deseo de saber. La curiosidad o necesidad de aprender. Los individuos que no son curiosos sencillamente no son buenos líderes. Pedro era demasiado curioso. Pedro siempre quería saber. Pedro estaba ahí metido porque quería darse cuenta. Las personas que están contentas con lo que no saben, que se sienten tranquilos, ignorando o no preguntando, son seres que nunca avanzarán en la vida. Los verdaderos líderes deben de tener deseos insaciables de conocer. No se pueden quedar estancados. Otra vez, eso nos lleva a recordar sobre el conocimiento de Dios. ¿Recuerdas? Ahora, un líder debe tener el deseo de querer aprender. No se debe de conformar con solamente lo que escucha. Él debe de tratar de buscar cómo conocer más, cómo estar ahí para poder aprender y no quedarse estancado en lo que él conoce. Hermanos, en Pedro había un deseo insaciable de conocer. Usted puede ver que Pedro era así. En los evangelios, Simón Pedro le hace más preguntas a Jesús que todos los demás discípulos juntos. Sí, era él el que estaba haciendo preguntas a Jesús. Era Pedro, en Lucas capítulo número 12, versículo 41, que le preguntaba a Jesús acerca de sus mensajes difíciles de entender. Sí, era Pedro que estaba ahí preguntando. En Lucas capítulo 12, versículo 41. Fue Pedro quien le preguntó a Jesús cuántas veces debía de perdonar en Mateo capítulo 18, versículo 21. Fue Pedro que, Señor, enséñame cuántas veces debo de perdonar. Era Pedro que quería saber. Fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se había secado en Marcos capítulo número 11, versículo 21. Sí, fue Pedro que estaba ahí preguntando por cuántas veces vamos a perdonar, por qué se secó la higuera, Señor. Era Pedro que estaba ahí insistiendo acerca de las preguntas difíciles a Jesús. Fue Pedro quien le hizo varias preguntas a Cristo en Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Pedro quería saber. Y el líder que no quiere saber es el líder que nunca va a crecer y nunca va a poder ser un buen líder. Y siempre va a estar estancado. Una de las características de Pedro es que él quería conocer. Él quería saber todo. Fue Pedro que hizo preguntas difíciles al maestro. Pedro siempre quería saber más. Él estaba literalmente exprimiendo la sabiduría ilimitada del maestro, del Rey de Reyes. Él era el que estaba ahí. Él era el que estaba ahí. Porque él quería saber. Y esa es una de las características que podemos ver en Pedro. El deseo de saber. Otra característica de Pedro era la iniciativa. Un verdadero hombre o mujer que anhela ser de impacto a otros debe hacer que las cosas sucedan. Escucha bien. Pedro no solamente era el primero en hacer preguntas, sino también el primero en contestarlas. Siempre era el primero en contestarlas. Mateo capítulo 16, versículo número 13 al 16.
Él es el primero en contestarla. Él siempre tenía la iniciativa. En el huerto de Getsemaní, cuando Judas llegó con los soldados para entregar a Jesús, Pedro fue el que sacó una espada, según para defender a Jesús. ¿Recuerdas eso? En Lucas capítulo 22, versículo 47 a 51. ¿Recuerdas? Perdón. A este hombre no se le podía reclamar falta de acción. Jesús prefería domar a Pedro y no tanto tenerlo de adorno. Siempre. Él tenía iniciativa. Hay otro elemento que tenía Pedro y que debe tener un líder. Es el compromiso de involucrarse. Pedro tenía el compromiso de involucrarse. Los verdaderos líderes están siempre en el epicentro de la acción. Siempre. Sea esta una experiencia hermosa o sea esta una experiencia incierta. Llena de luz en los momentos de oscuridad absoluta. El líder debe de aparecer. Debe de tener la iniciativa. No debe esperar de que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y ese era Pedro. Pedro tenía iniciativa. Pedro no estaba esperando que el maestro le dijera qué tenía que hacer. Él estaba ahí, en la acción. Él saltó para defender a Jesús. Sin importar cuántos hombres podían venir para matarlo. Él fue. El compromiso de involucrarse es algo muy importante que debe tener cada líder. El líder debe de aparecer en cualquier momento. ¿Cuál fue el discípulo que saltó de la barca para caminar? Pedro. Pedro fue. En la oscura noche en medio de un mar aparece Jesús. ¿Y quién tuvo la iniciativa para ir? Pedro. Él tenía la iniciativa en Mateo capítulo 14, versículo 24 al 32. Él tuvo la iniciativa. Él saltó de la barca. Él saltó para encontrarse con Jesús. No estamos diciendo que Pedro era perfecto. Escucha bien. No estamos diciendo que Pedro era perfecto porque no era perfecto. Era un hombre como tú y como yo. Pero Pedro tenía iniciativa. Pero Pedro estaba involucrado. Y Pedro quería conocer más. Pedro quería saber más. No estamos diciendo que Pedro era perfecto. Al contrario, solamente estamos resaltando lo que Jesús vio que podía pulir. Si Pedro era el discípulo más cercano al Hijo de Dios, hay muchísimo que tú y yo podemos aprender de él. Hay muchísimas cosas que tú y yo podemos aprender de Pedro. Pedro tuvo que aprender algunas lecciones para ser un verdadero líder. Sí, a veces no nos gusta aprender porque es aburrido. Sí, a veces no nos gusta aprender. A veces no nos gusta ni leer la Biblia porque es aburrido. A veces no nos gusta recibir una lección o una clase porque es aburrido. Pero Pedro no era ese tipo de persona. A veces no nos gusta aprender porque es aburrido, porque creemos que ya lo sabemos todo, porque no nos gusta escuchar, pero es necesario aprender para ser verdaderos líderes. Y por esa razón Pedro aprendió. Porque a pesar de que era impulsivo, a pesar de que tenía iniciativa, a pesar de que él estaba involucrado, él siempre estuvo dispuesto para poder aprender. Siempre. Y Pedro tuvo que aprender algunas lecciones para ser un verdadero líder. La primera lección que él tuvo que aprender era la sumisión. La sumisión fue una de las cosas que Pedro tuvo que aprender en Mateo capítulo 17. Esta parece ser una cualidad poco casual para sembrar en el corazón de un líder, ya que se espera del líder que dirija y que los demás se sometan a él. Sin embargo,
Un verdadero líder debe ser ejemplo a los suyos de someterse a Dios y a las autoridades que ha sido puesta por Dios sobre él. Jesús le enseñó a Pedro en Mateo capítulo 17 que él mismo, siendo Dios, obedecía sumisamente las leyes terrenales judías y del mismo imperio romano, si era necesario. La sumisión. Tuvo que aprender de la sumisión posiblemente porque Pedro no era sumiso. Y Jesús le muestra la sumisión a través de obedecer no solamente a los líderes, sino a todas las leyes. Y es algo que nosotros necesitamos aprender también, la sumisión. Estar sujetos a los líderes que están sobre ti. Necesitamos aprender a ser sumisos, a poder obedecer, a poder seguir lo que dice tu líder. De lo contrario, no vamos a poder ser buenos líderes si no tenemos sumisión. Y cuando nosotros tengamos nuestro equipo de liderazgo, vamos a encontrarnos con personas que no se van a someter a nosotros. Y puede ser que vamos a recordar cuán sumisos somos nosotros. Jesús le enseñó a Pedro sobre la sumisión. También Jesús le enseñó a Pedro sobre el dominio propio. La escena del huerto de Getsemaní, cuando Pedro trata de degollar a Malco, es una muestra clásica de la falta de autocontrol de este discípulo. Jesús le tuvo que enseñar a la brava a refrenarse, muchas veces con reprimendas, regaños, que más tarde dieron frutos en la vida de Pedro. Que más tarde dieron frutos. Ya que el mismo apóstol, tiempo después, luego de haber madurado, aprendió de Jesús a reaccionar sabiamente. Y quiero que podamos ir a este texto. Muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuche bien, ahora podemos ver a Pedro reaccionando de una manera diferente. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Pudieron ver que la lección de Jesús en relación al dominio propio ahora está siendo una realidad en la vida de Pedro? Hay frutos. Pedro está diciendo, de la misma manera como Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que tener dominio propio. Hermanos, Pedro pudo aprender la lección sobre el dominio propio, sobre la sumisión, pero también Jesús le enseñó en relación a la humildad. La humildad. Pedro tuvo que aprender a ser humilde de la forma más dura posible, ya que él se creía valiente, fuerte emocionalmente, incluso espiritualmente. Jesús, antes de ser entregado, dijo que los suyos le abandonarían. En Mateo capítulo 26, versículo 31. Vamos a ver, Mateo capítulo 26, versículo 31. Mateo capítulo 26, versículo 31. Versículo 31 dice así: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche, de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, ve ahí. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo,
que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús tuvo que enseñarle de humildad. Tú sabes el resto de la historia. ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió esa noche? Horas después, le estaba negando rotundamente. Y por lo tanto, faltando a su palabra, Pedro deshonró a Cristo. Lloró amargamente. Pero fue una lección aprendida. Demostró con valentía que era mejor demostrar que hablar. Sí, Pedro pudo entender que es mejor demostrar que estar hablando. Yo puedo decir que soy humilde, tú puedes decir que eres humilde. Pero ¿puedo yo demostrarlo? ¿Puedes tú demostrarlo? No solamente debemos decir que somos humildes, debemos demostrar la humildad. Es algo que Jesús le enseñó a Pedro. Pedro no estaba siendo humilde. Si tú puedes ver, este pasaje indica la iniciativa que tenía él, lo impulsivo que era él. Pero Jesús le enseñó la humildad, le enseñó la humildad a él. También le enseñó acerca del amor. Pedro aprendió, como todos los discípulos de líder de líderes, que la mejor cualidad que debe tener una persona para aquellos que tienen su cargo es amor. Y debe ser un amor incondicional. Jesús le enseñó a Pedro que también debía de tener amor. Esa misma noche, cuando Cristo hizo semejante acto de amor, lavando los pies de quienes le habían fallado, lo harían otra vez pronto. Cristo recalca un mandamiento nuevo. Les doy a cada uno de ustedes. Cristo les enseña acerca de cómo ellos debían de comportarse. Y quiero llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo número 13, versículo 34 y 35. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 34 y 35, dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Jesús le había dicho que moriría como mártir en Juan capítulo 28, versículos 18 y 19. Sin embargo, la Biblia no registra su muerte, pero los registros históricos indican que fue crucificado. Clemente asegura que Simón, antes de morir crucificado, fue obligado a ver la muerte de su esposa crucificada. Y luego él fue crucificado, pero él pidió no ser crucificado como su maestro, sino de una forma invertida. Un hombre de carácter fuerte, con convicciones fuertes, liderazgo fuerte y sobre todo amor fuerte por su Salvador. Ese era Pedro. Ese era el primero de los discípulos. ¿Has notado algo que posiblemente tú tienes en común con Pedro? ¿Has notado algo que tú necesitas decirle? Yo quiero que tú me enseñes a amar, a ser humilde, a ser sumiso. ¿Hay algo? Necesitamos decirle: Jesús, yo quiero aprender más. Yo no quiero quedarme estancado como estoy. Ayúdame a aprender. Si te falta humildad, dile. Si te falta sumisión, dile. Si te falta amor, dile. Si te falta dominio propio, dile. Que el Señor, como lo hizo con Pedro, también lo puede hacer con nosotros. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Señor, gracias. Gracias en esta hora por habernos mostrado la manera como era Pedro, sus características, lo que necesitaba aprender para poder ser un buen líder.
Ayúdanos, Dios, a que nosotros no podamos quedarnos estancados en la enseñanza, que nosotros podamos aprender cada día más y más de ti. Y que también podamos aprender acerca de la humildad, de la sumisión, del dominio propio. Que cada uno de nosotros podamos estar abiertos a todo lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos a poder ser buenos líderes como lo era Pedro. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda hoy por la tarde nuestro segundo discípulo, Andrés.